Bueno, en nuestra primera parte estábamos hablando del tratamiento y estábamos hablando de las especificaciones funcionales. En esta segunda parte vamos a continuar entonces con esas otras, esos otros, digamos, partes de nuestra Biblia Transmedia y estas son las especificaciones de diseño, las especificaciones tecnológicas y el negocio y el marketing del proyecto. Entonces, recordemos que estamos hablando del documento que nos permite a nosotros desarrollar un proyecto transmedia y que este documento nos permite organizar y planificar todo lo que el proyecto en sí, digamos que va a llevar para poderse poner en marcha. Eh, Vamos a hablar entonces de las especificaciones de diseño que debe incluir este documento. Cuando hablamos de las especificaciones de diseño, hablamos de que debe contener los elementos visuales y sonoros de la historia y sus respectivas interfaces. O sea, aquí ya vamos a ver eh, mm, cómo se va a ver desde el punto de vista estético, o sea, desde el punto de vista visual. Ya vamos a ver mockups, ya vamos a ver wireframes, vamos a ver bocetos, vamos a ver storyboards, vamos a ver todo. O sea, recuerden que en la primera parte nosotros sí habíamos planteado guiones, en la segunda parte habíamos planteado más con las estrategias de participación y cómo iba a ser el mecanismo, pues entonces en esta tercera parte ya lo que vamos a ver es cuál va a ser la estética, cuál va a ser el diseño visual ya de nuestra estrategia o de nuestro proyecto, de nuestro producto. Entonces, el diseño estético, la parte estética, lo que describe son los ambientes, las escenas. Podríamos decir que aquí podemos encontrar, por ejemplo, concept art, bocetos, referencias, toda la parte visual. Los storyboards, pues ustedes ya saben que es un storyboard. El storyboard de entonces cómo se debería el proyecto en sus diferentes plataformas o los productos o los contenidos audiovisuales. Ya aquí vamos a tener entonces los storyboards detallados de cada uno de esas piezas que yo voy a tener dispersas en estos nodos, ¿cierto? Dependiendo de cada uno. Wireframes, por ejemplo, en el caso de que un nodo sea un sitio web o que sea un blog o cualquier tipo de producto de este tipo que requiera un wireframe o un mapa detallado de la interfaz, de cómo iría esa interfaz, una guía de estilo, de color y de especificaciones, de fuentes, de toda la identidad visual, casi que aquí iría todo lo que tiene que ver con los manuales de identidad de la marca o del proyecto, etcétera. Entonces, fuentes tipográficas, logotipos, colores, toda la parte visual y gráfica digamos, involucrada en el proyecto, empezamos a verlo en esta fase, en esta parte. El diseño de estilos en medios, cómo esos recursos multimedia se van a ver en los diferentes nodos, las descripciones de los audios, las descripciones de, por ejemplo, de si viene un podcast, si viene que haya coherencia entre la parte sonora y la parte visual. Para qué plataformas o en qué formatos voy a trabajar yo, por ejemplo, toda esta parte sonora o audiovisual que vaya acorde entonces también con la parte estética. En nuestro punto número 4, en la parte número 4 de nuestra Biblia, tendremos ya las especificaciones tecnológicas, ¿cierto? En la parte de especificaciones tecnológicas debemos incluir una visión tecnológica de la plataforma, o sea, cuáles son los motivos y cuáles son las necesidades para utilizar cada plataforma. Aquí debemos tener en cuenta, por ejemplo, mi público, debemos tener en cuenta los contenidos, por qué voy a utilizar Facebook y no YouTube, por qué voy a utilizar, no sé, una página web y no un blog, etcétera. Y cuáles son como todos esos requerimientos. Y ahí también empiezo a explorar cuáles van a ser los formatos que yo voy a utilizar. Recordemos que dentro de una comunicación o dentro de un producto transmedia yo puedo tener juegos, videos, blogs, infografías, infinidad de cosas. Entonces aquí es donde yo voy a justificar el por qué voy a utilizar ciertas tecnologías para ciertos contenidos. También aquí vamos a hablar de la arquitectura del sistema por medio de un gráfico donde vamos a evidenciar cómo cada plataforma y cada canal se interrelacionan. Entonces, cómo cuando yo llego, por ejemplo, a la página web, cómo de ahí me manda a una red social y cómo de la red social me
están mandando a un evento, a un performance, digamos, un evento en un parque, en un centro comercial, etcétera, y cómo de ahí me están redireccionando a mí a consumir otro de los productos. Entonces, todo ese mapa, toda esa arquitectura de cómo a partir de las plataformas me están a mí direccionando, pues también va a ir incluido en este documento. Por otro lado, los servicios, un servicio de construcción de infraestructura, tiene que ver con ya la parte súper más técnica y es el software, los códigos, si voy a utilizar algún tipo o necesitar algún tipo de desarrollo especial por parte de ingeniería, etcétera, porque pues obviamente estamos hablando acá con formatos y ecosistemas digitales con contextos tecnológicos y técnicos, pues vamos a necesitar todo eso. Asimismo, también en este apartado debemos evidenciar cuál va a ser la gestión de los usuarios, cómo va a ser la gestión de contenidos, la programación, el control de calidad, mejor dicho, cómo se van a realizar los procesos que van a garantizar que el proyecto funcione adecuadamente. Y como último punto, pero no menos importante, y como les decía, este punto casi que se debería ir, o sea, si hablamos del desarrollo del proyecto, vuelvo y les repito, no es que estos son, es el orden en el que se va a desarrollar el proyecto, o sea, este es el orden en el que se va a, digamos, a compilar en el documento de la Biblia Transmedia. Pero, por ejemplo, el proceso de negocio y de marketing es un proceso que debe venir incluso previo al diseño. Aquí solamente está de último, pues porque va de último en el documento, pero no es porque se haga al final, porque si ustedes se fijan, justamente aquí es donde se fijan los objetivos, entonces esto es lo primero que se debe fijar, ¿cierto? Los objetivos deben responder a tres grandes interrogantes. Primero, ¿qué es lo que se quiere lograr desde la perspectiva del usuario, desde la perspectiva del equipo creativo, que es el que está creando y proponiendo el producto, y desde el objetivo económico? O sea, yo para qué o cómo voy a solventar ese proyecto o cuáles son mis expectativas económicas alrededor del desarrollo de ese proyecto. También aquí debemos tener en cuenta los indicadores de éxito, especificar cómo se van a medir esos objetivos, porque recuerden que aquí estamos hablando que hay una parte que es orgánica, que no podemos controlar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a medir esa parte, el crecimiento, el impacto, digamos que el éxito de la estrategia, de la campaña, del producto? ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de eso? Por medio también de la reciprocidad de los usuarios. Debemos definir la necesidad, o sea, qué necesidad es la que está, digamos, cubriendo o la que el proyecto busca satisfacer, y cómo se encuentra, digamos, esa satisfacción frente a otras propuestas similares. Como les decía, esto incluye aquí todo un estudio de mercadeo, por eso hablamos de un equipo interdisciplinario, pero es importante que todos conozcamos cómo funciona, cómo podemos poner en marcha un proyecto de esta envergadura, porque como se van dando cuenta es algo que es complejo y que requiere de muchas manos y muchas cabezas. Un estudio del público, pero un estudio ya de mercadeo profundo del quién es el público objetivo, cuáles van a ser mis diferentes audiencias, cuál es su nivel de interacción, de participación, sus necesidades, etcétera. ¿Cuál va a ser el modelo de negocio? ¿Cómo se van a generar ingresos con este producto? Ya sea por patrocinio, por publicidad, por transacciones. ¿Cómo van a ser esos servicios que esta, digamos, condición de multiplataforma puede mezclar varios modelos de negocio? ¿Cómo entonces entro yo y me articulo dentro de ellos, etcétera? Proyecciones, presupuestos y más cronogramas, detallar cuáles van a ser los gastos. Si antes teníamos un cronograma de actividades, era solamente un cronograma de cuándo van a salir al aire o cómo se va a manejar los procesos de creación. Aquí ya tenemos un cronograma de gastos, ingresos, beneficios, resultados, plazos, o sea, un presupuesto ya mucho más desde la parte, desde el punto de vista económico, que desde el punto de vista creativo. Y finalmente, describir quién va a ser mi equipo de producción, cuáles van a ser los roles y las responsabilidades de cada una de las personas que va a intervenir en este proyecto. Aquí pues tenemos que tener en cuenta todo.
Por eso imagínense lo que sería una Biblia transmedia de un proyecto o de un universo transmedia grandísimo. O sea, esto sería una cosa de nunca acabar, pero es importante conocerlo y es importante pues lograr al menos una pequeña aproximación con un ejercicio básico muy pequeñito para que ustedes puedan ir entendiendo la dinámica. Finalmente, pues ya una vez, digamos, como establecido o recopilado toda esta información en este documento, pues siempre hay que mirar cuál va a ser el alcance y cuáles van a ser los próximos pasos a seguir para empezar como a establecer unas metas una vez concluido o una vez extendido o una vez reformulado los alcances ya que se habían planteado del proyecto. Entonces, siempre tener eso. Recordemos que hoy en día los productos no mueren cuando se tiran al mercado y pues ya que miren a ver qué hacen con eso, sino que son elementos que se retroalimentan constantemente, ya sea para darle un cierre, para darle una continuidad o para darle una expansión. Los derechos de autor y la propiedad intelectual, las licencias, los permisos, todo eso también debe estar y quedar claro como un anexo al documento para evitar pues muchos problemas. También debe haber aquí como un apartado legal donde me diga, bueno, qué se va a requerir, qué tipo de permisos, qué tipo de leyes nos están acogiendo, etcétera. Como este es un tema, como se han dado cuenta, que tiene muchísimas variables y tiene muchísimas cosas, yo les adjunto acá una bibliografía para que en su momento, cuando requieran, puedan acudir y profundizar e investigar un poco más sobre el tema. Y finalmente, un ejemplo que yo también les voy a dejar allí, quería mostrarles un ejemplo de una Biblia transmedia de un proyecto que se llama Medellín, un cuento para escuchar. Y yo aquí pues solamente voy a pasar rápidamente algunas páginas para que ustedes puedan ver los contenidos de esta Biblia transmedia, de este documento que es una propuesta para el desarrollo de un proyecto transmedia, creo que es en la Comuna 13 o en alguna comuna. Y aquí pueden ver que todo lo que les hablaba hace un rato, pues aparece allí. Entonces tenemos el tratamiento, las especificaciones funcionales, las especificaciones de diseño, y aunque este es un proyecto pequeño, es un proyectico pequeño, tiene todas estas partes. Entonces yo les voy a dejar este ejemplo para que ustedes lo analicen y lo miren. No es muy extenso, como les digo, es un proyecto muy pequeño, pero que tiene todas las partes allí propuestas de las que hemos hablado, los guiones, los cronogramas, las especificaciones de diseño, desde lo estético, las referencias, sus contextos, la parte de identidad visual, las especificaciones tecnológicas, etcétera. Pues no lo vamos a repetir acá todo nuevamente, por eso se los voy a dejar a ustedes también adjunto a esta segunda parte para que lo puedan entonces revisar en sus casas. Bueno, hasta aquí entonces nuestra clase de hoy, que el tema era qué es una Biblia transmedia, y nos vemos entonces en la próxima clase para empezar a trabajar, a cerrar más bien un poco como todos estos temas, a darles un cierre a nuestras unidades y comenzar a planificar y a proponer los temas para nuestro trabajo final. Bueno, espero que hayan comprendido, espero sus preguntas, sus dudas, sus comentarios y nos vemos entonces en nuestra próxima clase. Chao, chao.